Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy con este libro del Génesis, capítulo 28, del 10 al 22a. En aquellos días Jacob salió de Beersheba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomó allí mismo una piedra, se la colocó como almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Arcángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y occidente, al norte y al sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Queridos amigos, así continúa esta lectura, una historia maravillosa. Esta es la tierra que yo te he dado. Lleva a Abraham en aquel momento, capítulo 12 del 1 al 3. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. 30 por 12, no. Aquí se refiere, queridos hermanos, la casa, la tierra, la vida. Peñande yaro y cueñande, peñandere cobeñande yahuerecoa, peñandere tañande yahuerecoajina. Y esta es la tierra de promisión, promesa dice la promisión, la tierra de bendición. Upeñande yara ome eva cueñandere. Pero, atención queridos amigos, nos vuelve a recordar. Upeachelas eva cuepm guaname epmp pero peñangarecoa. Y esto es lo que tenemos que mirar seriamente, queridos hermanos. Cuando hablamos de la tierra y hablamos de la descendencia, porque aquí también le dice: te daré una descendencia abundante. Pero ñañangarecoa. Anipecha la yahuerecoa ñande gente la moria juatira. Yahuerecoa lleva toda clase de injusticias, agrotóxicos en la misma en los mismos campos. Estaba en el ñande campesino, cuero de para pama, lleva hace pama, ñande oía y lleva ñandera hace pama. Queridos amigos, nos falta volver a escuchar esta palabra de Dios, porque esta es una tierra de promisión. Peña y mejaveina, upebe la ñande yayapoana, peñande yara y potaya ñande. La promesa de Dios, porque dice: yo no me olvido y te daré esa bendición como lo había prometido a tus padres. Para que nosotros podamos realizarnos, para que seamos felices. Así es que ya lo mitad, porque Él nos ha regalado tanta riqueza para hacer que todos estemos mejor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.